Continuamos en Radio Armón 95.3 FM, un rocío que desciende de lo alto. Sintonizas esta hermosa y maravillosa emisora desde San Fernando, estado Apure, Venezuela. También puedes sintonizarnos a través de la web www.radioarmonfm.com. Sea donde sea que estés, si tienes algún familiar fuera del país, puedes mandarle un WhatsApp y decirle que puedes sintonizar este dial a través de la web. Y así mantenemos contacto y puede escuchar la palabra maravillosa y hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, amados hermanos, vamos a iniciar entonces el día de hoy con el tema que tenemos preparado. El tema es los evangelios sinópticos. Y hoy vamos a dar como especie de una introducción entonces para iniciar en el próximo programa, si es la voluntad de Dios, entonces a estudiar capítulo a capítulo de cada uno de los evangelios. Y es interesante saber evangelios sinópticos. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque son evangelios. Vamos a recordar un poco la estructura o cómo está estructurada nuestra Biblia, la palabra de Dios, la versión Reina Valera 1960, y así todas las versiones que podamos revisar tienen la misma estructura: Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 para un total de 66. Eso es básico que nosotros lo conozcamos. El Nuevo Testamento, dentro de sus 27 libros, los primeros 4 son llamados los evangelios. Dentro de los primeros 4 evangelios, también tenemos que ellos son denominados o llamados, o cuando nosotros nos referimos a ellos, a los primeros 3, los llamamos los evangelios sinópticos y Juan. Así muchas veces los llamamos los evangelios sinópticos y el evangelio según Juan. Ahora, ¿por qué esta estructura o nomenclatura? Porque la palabra evangelio viene del griego evangelion y es buenas noticias, significa buenas noticias, buenas nuevas. De allí que nosotros, los que confesamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, aquellos que creemos que Dios Padre envió a Dios Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y que ese Dios Hijo, al momento de ir al Padre, no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos, sino que envió un consolador, al Dios Espíritu Santo. Es decir, aquellas personas que creemos en la Trinidad Divina, en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, aquellas personas que creemos que el Padre envió al Hijo a morir por nuestros pecados y que nosotros somos justificados en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entonces nosotros nos hacemos llamar evangélicos. ¿Y por qué nosotros nos hacemos llamar evangélicos? Porque nosotros somos portadores de buenas noticias. ¿Y cuál es esa buena noticia que nosotros portamos? Los evangelios, los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, son llamados los evangelios porque contienen las buenas nuevas, las buenas noticias. Pero ¿cuáles son esas buenas noticias que contienen entonces los 4 evangelios? ¿Y cuáles son esas buenas noticias que nosotros como hijos de Dios portamos? Nosotros somos portadores de buenas noticias. Y es que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. La raza humana, la humanidad completa, la humanidad entera estaba muerta en delitos y pecados. Y Dios, en su infinito amor y su infinita misericordia, envió a su Hijo a morir por los pecados de la humanidad, para que todo aquel que crea en el nombre del Hijo de Dios no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo lo voy a citar textualmente como lo dice el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la buena noticia de la cual nosotros somos portadores, y esa es la buena noticia que contienen los 4 evangelios. Pero el asunto de los 4 evangelios es que cada uno fue escrito
eh, con un motivo, con una intención, con un propósito. Cada uno fue dirigido por el Espíritu Santo a suplir una necesidad en específico que se estaba viviendo en ese tiempo. El autor tuvo una intencionalidad, tuvo un propósito al momento de escribir los evangelios. Y eso es por demás de interesante e importante que nosotros lo podamos conocer, porque en base a eso es que vamos a comenzar a estudiar, a revisar, a indagar en los diferentes evangelios para nosotros poder entender de manera correcta la escritura. Recordemos nosotros que debemos conocer el contexto histórico, el contexto inmediato, el contexto mediato, el contexto testamentario, para poder interpretar de una manera correcta las sagradas escrituras. Los evangelios entonces son las buenas nuevas de salvación para la humanidad. Evangelio proviene del griego evangelion, que significa buenas nuevas. Ahora, dentro de los 4 evangelios, como mencionamos hace un momento, tenemos que 3 son conocidos como los evangelios sinópticos y uno es conocido como el evangelio según Juan. Ahora, ¿por qué esto de los sinópticos? Es interesante porque el término sinóptico hace ver, da a notar que los evangelios, estos 3 evangelios, es como especie de una visión en conjunto. El término del cual se tradujo sinóptico hace referencia a ver juntos o ver con el mismo ojo. Es como especie de una visión en conjunto. Es un cuadro casi que comparativo, como los evangelios enfocan los eventos allí narrados, cada uno desde un punto de vista. Y el que resaltan, incluso el punto de vista que resaltan, persigue el propósito que el escritor quiere alcanzar. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, amados hermanos, porque en muchas oportunidades se ha dicho que los evangelios se contradicen y que hay discrepancia en ellos, que un evangelio dice una cosa y otro evangelio dice otra. Eso lo vamos a ir desarrollando en la medida que vayamos leyendo y vayamos abordando cada uno de los capítulos de los evangelios, y nos vamos a dar cuenta que tales contradicciones no existen en las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios, son útiles, como dice creo que es Primera de Timoteo, permítame revisar rápidamente, Primera de Timoteo capítulo 3, capítulo 3 o capítulo, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De tal manera que el propósito que nuestro Señor buscaba al momento de inspirar a los escritores de los 4 evangelios, hace resaltar cada uno, narrando un mismo evento, hace resaltar elementos, factores que afirman o fortalecen el propósito que persigue el Señor a través de este evangelio. Es importante, debemos entenderlo de esta manera para poder comprender los evangelios. ¿Por qué? Porque ¿quiénes fueron los escritores de los 4 evangelios? Tenemos el evangelio según Mateo, el evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas y el evangelio según Juan. Hablamos de que los 3 primeros son conocidos como los evangelios sinópticos porque dan una visión en conjunto de los hechos narrados, de los hechos de la vida del Señor Jesucristo. Y ahorita que hago referencia a la vida del Señor Jesucristo, también es importante resaltar que los 4 evangelios no son una biografía de la vida y obra del Señor Jesucristo. No es una biografía. Los 4 evangelios son la revelación de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, del Dios Hijo, a la humanidad.
Me gusta muchísimo un versículo que aparece por acá en el libro de Hebreos. Si pueden escuchar acá, yo estoy hojeando mi Biblia. Pueden tener una Biblia en físico allí en sus casas. Siempre he hablado del propósito, del beneficio que es trabajar o estudiar en una Biblia en físico cuando estamos en nuestras congregaciones. Bueno, al menos acá en San Fernando, Estado Apure, Venezuela, todavía en nuestras congregaciones estamos apegados a la Biblia en físico. Yo tengo una versión Reina Valera 1960, la Biblia de Estudios Scofield. Acá todavía en nuestras iglesias estamos o utilizamos Biblias en físico. Yo en realidad les recomiendo muchísimo el hecho que en cualquier parte del mundo que usted me pueda estar oyendo en estos momentos, procure ubicar, conseguir una Biblia en físico. Así usted puede hojearla, oiga como yo la hojeo, y va a lograr, va a adquirir destreza para ubicar los versículos, los capítulos, y vamos a poder leer de mejor manera. Acá en el libro de Hebreos dice el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De tal manera que los evangelios es la revelación del Dios Hijo a la humanidad. Los evangelios es el cumplimiento de las promesas contenidas en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento está plagado de promesas de un Salvador, de un Mesías, de un Rey. Como ya vamos a ver algunos versículos, vamos a revisarlo. En el caso de Mateo, que vamos dentro de un momento a decir cuál es el propósito que buscaba el escritor al escribir este evangelio. Entonces, los evangelios no son una biografía del Hijo de Dios. Los evangelios es la manifestación de la gloriosa encarnación del Dios Padre. Y de pronto esta palabra gloriosa encarnación del Dios Padre pueda causar algo así como algo de inquietud en algunos sectores, en algunos sectas, vamos a mencionarlo, vamos a nombrarlo así, como por ejemplo los judaizantes, que ellos son monoteístas, pero no creen en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos creen que solo existe Dios Padre, no existe más ningún otro Dios, no es que existan 2, 3, 4 dioses, no, existe un solo Dios, como la Escritura también lo dice, pero manifestado en 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el misterio de la Trinidad Divina, que lo vamos a entender algún día cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. De tal manera que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. A mí me gusta muchísimo una escritura que está en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 17. Vamos a leerlo, del versículo 17 en adelante. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Voy a leer el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Amados hermanos, esa es una realidad, que Dios nos amó, nos ama tanto, que vino a morir en la cruz por nosotros. El precio de nuestros pecados fue Él quien lo pagó. Esa es la verdad del Evangelio. Eso es lo que transmiten los 4 evangelios anteriormente nombrados. Vamos a hablar poco, hacer referencia un poco sobre los autores de estos evangelios. Por ejemplo, el caso de Mateo, el autor de este evangelio, aunque ninguno de los evangelios
hace referencia a que el escritor es autor, por ejemplo, como las cartas paulinas, que dicen yo, Pablo, de mi puño y letra, escribo, o el hermano Santiago, o el hermano Pedro, algo así. Los evangelios no dicen yo, Mateo, el escritor, no dice. Más sin embargo, la iglesia primitiva no dudó en creer y confiar que los evangelios fueron escritos por estas 4 personas que vamos a nombrar a continuación. El primer evangelio, el evangelio de Mateo, lo escribió uno de los 12 apóstoles, Mateo, también conocido como Leví. Y eso lo podemos, el nombramiento de él como apóstol lo encontramos en el evangelio de Mateo, el capítulo 10. Vamos a leer el versículo 2, por ejemplo, dice, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano. Mateo era de profesión publicana, eran los que se encargaban de la recolección del impuesto para el Imperio Romano. Este era una persona quizás despreciada porque era judío y trabajaba para el imperio. Entonces no era muy bien visto dentro del pueblo judío. Él era rechazado. Entonces esta persona, este tipo de personas, el Señor Jesucristo le plació llamar, porque de lo vil y de lo menospreciado del mundo escoge Dios para avergonzar a lo fuerte. Me gusta mucho también esa escritura que aparece en 1 Corintios capítulo 1, versículo, creo que está el 27, 26 en adelante. Vamos a buscarlo rápidamente. 1 Corintios capítulo 1, versículo... sí, aquí está, desde el versículo 25, vamos a leerlo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces al Señor le plació llamar a este publicano, recogedor de impuestos, que su conversión está narrada también acá en su evangelio, para que le sirviera, para que le escribiera, para que fuese uno de sus 12 apóstoles, para que fuese uno de los pilares del fundamento de la iglesia. Entonces el primer evangelio lo escribe uno de los 12 apóstoles. Lo hago mención porque es por demás de interesante, porque de los 4 evangelios solo 2 apóstoles escribieron 2 de los evangelios, el apóstol Mateo y el apóstol Juan. El apóstol Mateo escribe el primero de los 4 evangelios y el apóstol Juan escribe el último de los 4 evangelios, al menos como están ubicados o clasificados acá en la escritura, en la Biblia. El evangelio de Marcos no era un apóstol, y el evangelio según Lucas tampoco era un apóstol. Entonces ya vamos a ver de dónde salieron estas otras 2 personas, porque Mateo lo escribe uno de los apóstoles, Juan lo escribe uno de los apóstoles. Entonces estos otros 2 personas, ¿quiénes fueron? ¿De dónde salieron? Ya lo vamos a ver también. La fecha en la que se escribe el evangelio de Mateo, algunos dicen que fue por allí al principio de los años 50, otros dan una fecha posterior a los años, por allí a los años, finalizando los años 60, principios de los 70, ubican la escritura de este evangelio. Yo, por su contenido, por su propósito, además, que ya vamos a ver con qué propósito y a quién iba dirigido este evangelio, yo me inclino a pensar que fue escrito a principios de los años 50 después de Jesucristo. Para mí, a mi pensar, me da la impresión de que fue uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento junto con la carta de Santiago. Fueron, para mí, para mi forma de ver y de acuerdo a lo que he revisado de los estudiosos, me inclino a pensar que el Evangelio de Mateo fue escrito al principio de los años 50. Hay una teoría, hay una postura que el Evangelio de Mateo fue
copiado del Evangelio de Marcos y que el Evangelio de Marcos fue escrito primero, entre otras cosas. Pero a mí me parece un poco difícil porque el Evangelio de Mateo primero es mucho más extenso que el Evangelio de Marcos. Podemos decir que el Evangelio de Marcos está contenido en el Evangelio de Mateo, más el Evangelio de Mateo no está contenido en el Evangelio de Marcos. En fin, yo prefiero pensar y me inclino, de acuerdo a la evidencia que he estado investigando, que el Evangelio de Mateo fue escrito primero y a principios de los años 50. Esto porque el Evangelio de Mateo fue dirigido al pueblo judío. ¿Y por qué yo digo que el Evangelio de Mateo fue dirigido al pueblo judío? Bueno, porque así el contenido del Evangelio lo da a pensar. El Evangelio de Mateo muestra, revela al Hijo de Dios como ese rey que había de venir, ese rey que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, el rey prometido que salvaría a Israel, el Mesías prometido. Por eso en el Evangelio de Mateo, más que en cualquier otro lado, de hecho creo que es el único que menciona la palabra el reino de Dios, el reino de Dios. Los otros hablan es del reino de los cielos, algo así. El Evangelio de Mateo, su propósito era mostrarle al pueblo judío que ese Mesías prometido que estaba contenido en todas esas promesas en el Antiguo Testamento era el cumplimiento, era la persona que había de venir. Es muy interesante este aspecto entonces. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Mateo comienza, incluso si nosotros revisamos el primer capítulo de Mateo, comienza con la genealogía de Jesucristo. Y esta, aunque el Evangelio de Lucas también comienza con una genealogía, pero el Evangelio de Mateo, su genealogía comienza en el hijo de David, dice el versículo 1, capítulo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué hijo de David? Porque Mateo, el Señor a través de Mateo lo inspira para darle a entender al pueblo judío de que el Señor Jesucristo es ese Mesías prometido, que hay cualquier cantidad de promesas y de profecías en el Antiguo Testamento sobre él, que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de esa profecía, que la persona de Jesús es el verdadero y legítimo heredero al trono de David. Vamos a buscar un momento en el profeta Isaías, el capítulo 9. Isaías capítulo 9, si tiene ahí su Biblia en la mano puede buscarlo. Y vamos a leer desde el versículo 1. El libro de Isaías se escribe por allí alrededor del año del siglo 8 antes de Cristo. Isaías es uno de los profetas mayores. Cuando estudiamos la estructura de la Biblia nos dimos cuenta que el Antiguo Testamento está clasificado profetas mayores, profetas menores, y que los profetas mayores, que son Isaías, Ezequiel, Daniel y Jeremías, son denominados profetas mayores por lo extenso de sus escritos. Entonces Isaías profetiza al pueblo de Judá. En el capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 1, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten los despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. He aquí,
el centro de esta profecía. El versículo 6, voy a comenzar nuevamente el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David, he aquí la profecía, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El profeta Isaías da esta profecía en los años 700, en ese siglo, antes de Cristo, antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Habla del nacimiento de un Mesías, de un Salvador. Para este momento, para el momento en que escribe Isaías, de pronto no era tan necesario, digamos nosotros, para el pueblo de Israel el nacimiento de un Salvador. Hasta de pronto ellos a esa profecía no le pusieron mucho cuidado en el momento en que fue dada, porque no es sino hasta el año 586, 580 antes de Cristo que el reino de Judá, el reino del sur, es invadido por Nabucodonosor. De tal manera que en el momento en que se da esta profecía, la nación de Judá, el pueblo de Judá, el país, la monarquía judaica, todavía estaba gobernando, todavía la nación no había sido invadida. Ellos tenían su propio sistema de gobierno, su propio territorio, su propia población. Estaban constituidos como país, como nación. En el año 580 a.C. aproximadamente, Nabucodonosor invade el reino del sur. Ya en el año 720 el imperio asirio había invadido el reino del norte, esto es el reino de Israel. Recordemos que el reino se divide en el año 931 a.C. aproximadamente con el gobierno de Roboán, el hijo de Salomón, el heredero del trono de Salomón, el reino de Israel. Se divide y sale el reino, o queda el reino del norte llamado Israel y el reino del sur llamado Judá. El reino del norte quedó constituido por 10 de las 12 tribus de Israel y el reino del sur llamado Judá quedó constituido por 2 de las 12 tribus del reino de Israel. Entonces, en este momento de la profecía, de pronto no era tan urgida, tan importante. La importancia de las profecías de un Salvador, de un Mesías, de un Rey, de un Libertador, comienzan a cobrar fuerzas en el momento en que la nación judía es invadida por los diferentes imperios, en este caso el imperio babilónico, posteriormente estaban bajo el yugo del imperio medo-persa, luego quedaron bajo el yugo del imperio griego, posteriormente pasaron al yugo del imperio romano y así sucesivamente. Ya para cuando llega el Señor Jesucristo en el año 0 de nuestra era, sin ánimos de caer en el error que algunos estudiosos dicen que hubo de 4 años en el cálculo del calendario gregoriano, no vamos a hablar de eso, pero vamos a tomar del año 0 de nuestra era, el momento en el que nace nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 4:4 dice algo también muy, pero muy interesante. Vamos a leerlo rápidamente. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4 dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando todo se alineó para que el Señor Jesucristo viniera y naciera, encarnara como hombre, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, en ese momento, cuando el Señor Jesucristo nace, el pueblo de Judá anhelaba ser libre de la opresión, del yugo. Ellos habían pasado los últimos 400 años, después que 350 años, después que el imperio griego derroca al imperio medo-persa, que quedan bajo el gobierno de los 4 generales de Alejandro Magno, porque Alejandro Magno muere a temprana edad y el imperio es repartido en los 4 generales, los 4 Ptolomeos, llamados así también, los 4 principales generales de Alejandro. Ellos quedan bajo ese yugo y allí pasan muchas cosas desastrosas para ellos.
en este tiempo, en el año 167 a.C. aproximadamente, es que se levantan los Ptolomeos y logran una independencia del pueblo de Judá aproximada de 100 años, hasta el año 67 a.C., que el Imperio Romano logra poseer el territorio donde estaban asentados la nación judía. Cuando nace el Señor Jesucristo, el pueblo judío anhelaba un Salvador, querían un libertador. Allí es donde nace nuestro Señor. Entonces, vamos a dejar hasta aquí el día de hoy el estudio. En esta introducción vamos a continuar con el favor de Dios el próximo miércoles. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso entonces leemos los mensajes que nos han enviado, las interacciones, saludamos y entraremos entonces a la última sección del programa.